materiales y medios, y es lo que tenemos de las pocas medidas que hay, pero esperemos que pronto pase y para las próximas actuaciones que vayamos haciendo se vaya relajando cada vez más y al final llegue la normalidad tan deseada. Presentamos hoy el libro titulado Jesús de Galileo y María de Magdala, Recuerdos de Sacerdotería Cósmica, de doña Carmen Carreras Gonzalo Rayín, como se quiere ya poner su seudónimo literario. Yo me voy a ceñir únicamente a leer los currículums de don Manuel López y de Carmen. Ellos ya hablarán de su libro ampliamente y después les obsequiaremos con Margarita López, que es la cantante de la soprano, que va a deleitar con su voz, ya verán. Y luego tendremos un tiempo más o menos importante de 10 o 15 minutos para que vengan aquí y Carmen les vaya firmando los libros. Los tienen allí en la entrada, podrán adquirirlos y ella con mucho gusto se los firmará. Tenemos que dejar la sala libre a las 8 de la noche. De ahí nuestra intención de acabar rápidamente, por eso comenzamos con la puntualidad que habíamos puesto en los carteles, a las 6:30. Y sin más dilación vamos a dar lectura al currículum abreviado, por supuesto, de don Manuel López Rodríguez. El presentador del libro de la profesora doña Carmen Carrera es nada más y nada menos que el profesor Manuel López Rodríguez, doctor en Filosofía y Letras, sección Ciencias de la Educación, y profesor titular de Teoría e Historia de la Educación desde 1986 en la Universidad de Valencia. Su labor docente e investigadora se enmarca en torno a 3 líneas principales: educación inclusiva, educación e integración sociolaboral del deficiente auditivo, historia de la educación valenciana especial. Ha publicado una decena de libros, más de 50 artículos y comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. Tiene una dilatada y rica experiencia en el movimiento educativo de familias y educación a nivel local, nacional e internacional. Hasta aquí una reseña muy breve, como han podido ver, de la persona que va a presentar el libro de doña Carmen Carrera. Voy a leer ahora también un currículum muy abreviado de la autora del libro. Formación académica. Maestra de enseñanza primaria, licenciada y doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección de Pedagogía de la Universidad de Valencia. Experiencia profesional. Docente e investigadora en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación como profesora titular de Didáctica y Organización Escolar. Sus publicaciones e intereses profesionales están relacionados con la formación y desarrollo profesional de los profesores, la innovación en los centros, la mujer en la educación, la creatividad y la investigación en la enseñanza. En esta línea ha dirigido varias tesis doctorales, publicando libros, artículos y capítulos de libros, participando en congresos y grupos de investigación. Profesora invitada por universidades extranjeras en México, Argentina y Costa Rica, impartiendo conferencias, cursos de doctorado y maestría docente. Gestión universitaria. Secretaria de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Directora del Servei de Formació Permanent en la Universidad de Valencia. Vicedecana de Estudios de la Escuela de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Desde su jubilación, sus intereses se dirigen a conocer culturas ancestrales del mundo de las energías. Por lo tanto, este libro es fruto de todas esas investigaciones y ahora ella lo va a desarrollar mejor. Tiene la palabra don Manuel López Rodríguez.
Buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Gracias. Carmen nació maestra. De niña ya jugaba con muñecas, con los amigos del barrio, y siempre simulaba clases en las que ella ya ejercía este trabajo como maestra. Como luego hemos oído, sacó la titulación de maestra, doctora en pedagogía, ya ha dedicado la mayor parte de su ejercicio profesional. Como se indicaba en la presentación, más allá de la universidad, inicia una nueva etapa de magisterio en la que, como viajera y estudiosa de culturas ancestrales, fundamentalmente la egipcia y la maya, y como buscadora de conocimientos a través de la metafísica y la filosofía, ha expandido sus intereses magisteriales a otras fuentes formativas como herramientas de apoyo para un cambio económico. Tiene dos trayectorias claramente diferenciadas, una más de carácter académico profesional, en la que destacamos algunos de sus trabajos, como el libro Caminando por el corazón de Egipto, que hace unos años tuvimos el gusto de presentar aquí mismo, 33 invocaciones y oraciones de todos los tiempos y manuales de Reiki. El libro que presentamos es su cuarta gran aportación. Y hay una segunda trayectoria del artista académico profesional que es más de tipo personal, que se concreta en el trabajo y en las enseñanzas de diversas técnicas alternativas. Ella ha sido formada y a su vez es formadora en energías, en técnicas energéticas, graduada en voluntad del método Silva, maestra de los Reiki Sukusu-Tibetano, Karuna Reiki y Reiki egipcio, en sanación aplicada, es instructora y lectora de registros acásicos, tiene máster en cristales etéricos hablantes, etc. En suma, Carmen es una educadora comprometida conscientemente con la transformación educativa y con la evolución de la conciencia personal, social y planetaria. El trabajo que esta tarde tenemos el gusto de celebrar y de presentar aquí no es un libro. Tiene la forma de un libro. Tiene hojas, tiene dibujos, índices, dedicatorias, pero es mucho más que un libro. Surge de su inquietud, y yo testablemente la página 12, por completar y ampliar el manual que se le transmitió hacia ella, la energía del Santo Cristo. En efecto, el libro arranca de ese ideal físico, que ahora hablamos en nuestra catedral, para pasar a un ideal vivo, que es el de Miriam de Magdala o María Magdalena, de la que la autora confiesa ser amiga, hermana, musa, modelo de vida, y en este acto ella se llama escribidora. No es un discurso ni una disputa intelectual de distintas versiones sobre la vida de Jesús y de Emilia. Es un intento por reconstruir y desmitificar algunos hitos significativos que se han ido divulgando, generalmente revelados, de la vida de Jesús y de María de Magdala. El ensayo Suma es una densísima información cabalística, astrológica, teosófica, filosófica, histórica, religiosa, de análisis acásicos, que integra también discursos culturales sobre personajes afines, hasta las figuras, contextualizaciones históricas, culturales, espirituales. En todo el libro subyace, por otra parte, esa vena investigadora que ella ejerció en la universidad durante tantos años y de la que ahora vemos ese esfuerzo por mantener un rigor en la búsqueda, por hacer un análisis de los documentos lo más exhaustivo, profundo y objetivo. Y por otra parte también vemos en estas páginas ese compromiso docente que ella siempre ha tenido
claro, directo, además de personal, como ella misma dirá, inspirado, que le ha llevado a cuidar todos los detalles hasta donde no pueden imaginar. Las revisiones que ha hecho de las pruebas, cada coma, cada página, cada color, el tamaño de letra, los dibujos, no saben el mimo que hay detrás de estas páginas. El libro, que ahora ella nos explicará, está desglosado en 13 capítulos en torno a 3 ejes centrales. En primer lugar, el grial físico, que nos explica su origen, materiales, trayectos, etc. Y luego las 2 figuras que titulan el libro, Jesús el Galileo y María Miriam de Magdala. De Jesús habla de los viajes iniciáticos, de sus enseñanzas, de las oraciones, de las oraciones, de la Santa Cena, del pasaje de la resurrección, los retiros etéricos. En el caso de Miriam de Magdala, esta parte de sus datos biográficos, su obra de experiencia, su camino a la María, los símbolos asociados de Magdalena, el pacto del amor eterno, arquetipos de la sabiduría, etc. Quiero subrayar en todos estos capítulos el esfuerzo por recoger de forma exhaustiva y actualizadísima toda la recopilación de fuentes y trabajos referidos a estos 2 autores. Pero les decía al principio que esto no es único. Si en el principio nos habla cómo ese grial físico pasó a ese grial vivo, que es Miriam de Magdala, yo me atrevería a destacar que esta es la tercera parte. Este es el grial escrito, un pequeño grial escrito, síntesis de esa misma sabiduría, de esa misma espiritualidad. En él podemos leer en sus densas páginas como 3 niveles de datos. Vemos un nivel que yo llamaría de información, que abarca una cantidad enorme de datos históricos, fuentes, lugares, etc., unido una publicación exhaustiva y actualizada de todas las principales teorías científicas que han estudiado estos libros. Más allá de ese nivel de una información de datos, podemos descubrir también un nivel de desmitificación, de desvelar verdades nuevas, a veces ocultadas interesadamente por determinadas instituciones. Y destacaría, sobre todo y en tercer lugar, un nivel de espiritualidad, de iniciación, de compromiso, de plegaria profunda. Todo este pequeño grial, como así le llamo, es un mensaje de espiritualidad repleto de informaciones, de oraciones, de datos explicativos sobre un montón de temas: el Padre Nuestro, la flor de la vida, la escuela del misterio de la Madre Isis, una cantidad diferente. Mucho más allá incluso de los 2 propios personajes que titulan el libro. Además de estos datos escritos, hay una profusa documentación iconográfica con algunas señales que ella va dejando como fondo de páginas, pasajes y episodios determinados, y destacaré finalmente un apéndice riquísimo de testimonios, imágenes, divulgaciones y plegarias. En suma, el espíritu de este no libro lo explica, yo creo que la autora magistralmente en la página 16, cuando en la introducción nos dice: cuando leas este texto, sería interesante poder conectar con algunos momentos que te atraen. Cierra los ojos, respira muy profundamente, relaja tu mente, abre tu corazón y déjate fluir. Siente con tu corazón abierto esta experiencia y continúa leyendo. Caminemos juntos. Creo que ahora entienden mejor que esto no son simples páginas, simples palabras. Es un libro de espíritu. Con todo ello, querida Carmen, muchas gracias por esta lección de vida auténtica que nos ayuda con su lectura a nuestra evolución de la conciencia personal, social y planetaria. Muchas gracias, Carmen.
la calle, pero en fin. Bueno, pues ya os he ido saludando y bienvenidos por lo tanto a este acto tan entrañable y lo que toca en este momento desde luego es agradecer a Isabel y a Manuel, mi amigo, profesor, compañero de tantos años, pues también sus palabras, toda su entrega minuciosa al leerlo y en querer hoy presentarnos pues una visión de lo que él considera que debía de ser contado en lo que es el acto de presentación. Bien, este libro y este acto de presentación para mí personalmente es un homenaje a los protagonistas, a Yeshua y a Emilio. Es un homenaje a mi árbol transgeneracional, a mis ancestros, principalmente a mis padres, que me enseñaron el camino del esfuerzo, de la generosidad y del amor. Y también a todas las personas que han contribuido desde su punto de vista, desde su vertiente, desde las conversaciones que hemos tenido para que llegara este momento. A mí, si me vais a disculpar, yo voy a prescindir un poquito de la mascarilla porque es que yo tengo que hablar más que ellos, así que disculpad. Bien, dicho esto, es hora de que compartamos conocimientos, de ver a Jesús y a María Magdalena desde una visión nueva, menos conocida o muy poco conocida, porque sabemos que cada uno puede ver lo invisible en proporción a la claridad de su corazón. Y esto me gusta mucho señalarlo, porque según esté nuestro corazón vamos a abrirnos más para poder conectar con este tipo de enseñanzas que ellos nos han legado y con lo que fueron y con lo que son. Bien, yo desde muy joven necesitaba comprender, necesitaba ir buscando, aclararme, descubrir verdades veladas, por supuesto, para luego desmitificarlas, porque veía que algo debía de ser desvelado. Y así ha sido durante mi vida. En este sentido, y en esta etapa ya, que es distinta de la anterior, con más evolución, por supuesto, con más experiencia, con más madurez, pues comienza para mí una aventura extraordinaria. Comienza aquí en mi corazón, comienza con este libro que tenéis. Pero para entender esta historia, y además a sus protagonistas, es muy importante eso, que tengamos la mente y el corazón abiertos, sin dogmas y sin prejuicios que nos han ido metiendo durante siglos, durante muchos siglos, y por lo tanto el saber si algo existe o no existe no importa. El que nosotros tengamos pruebas fehacientes de ello, porque si algo no se conoce no quiere decir que no exista. Entonces yo me he lanzado a esta investigación, que es historia, que es cultura, que son perlas de sabiduría y de amor, y que nos sirven para todos los tiempos. Mi intervención se estructura en torno a tres pilares fundamentales que conforman una pirámide de tres lados, de tres caras, y confluyen en el vértice. En primer lugar, voy a hablar de los motivos por los que he escrito esta obra. En segundo lugar, el descubrimiento de esas verdades veladas, es decir, el contenido que se da en el libro. Y en tercer lugar, pues cómo esta búsqueda nos da una nueva visión y puede influir en nosotros y en otras personas para el cambio de conciencia que se requiere en esta nueva era en la que estamos entrando, en la creación de esta nueva humanidad. Este proceso que yo he llevado a cabo se podría resumir en una frase: susurros, búsqueda, investigación, revelaciones, desmitificación. Es un importante camino el que da lugar a este libro desde esta perspectiva, y por lo tanto es una apasionante historia que yo creo que merece ser contada.
Bien, por lo tanto, como nos decía Manuel, vamos a relajarnos lo que podamos, vamos a respirar y vamos a prepararnos a ir sintiendo lo que supuso en ese momento y puede suponer esta historia de Yeshua y Miriam, como ellos realmente se llamaban, aunque también hay otros nombres que luego veremos que se han introducido para que los conozcamos. Bueno, el primer motivo, o mejor dicho, los motivos genéricos por los que yo he escrito esta obra, pues básicamente los tenéis en la introducción a la obra, aunque yo os voy a contar todo lo que me parece que es más significativo de esta historia humana y divina, con muchos interrogantes, con muchas leyendas, con conocimiento verdadero, el que yo he encontrado, claro, y porque cada uno tiene una parte del puzzle. Aquí hay más gente que está escribiendo sobre este tema, pero cada uno vamos viendo lo que intuimos, lo que se nos pone delante, lo que tiene que ser escrito. Bien, y todo eso, ¿cómo yo llegué a ello? Pues porque realmente hice distinto tipo de lecturas, como fueron Memoria de Sello, el Enigma Sagrado, el Evangelio de María Magdalena, los manuscritos de Magdalena, los rollos del Mar Muerto, los textos de Nahum Madi, el Evangelio de los Esenios, etc. Y también porque hice la ruta, como viajera, de María Magdalena y del país cátaro por el sur de Francia hace 2 años. Aunque luego realmente el punto de partida es como él ha señalado, es cuando conozco, se me transmite un manual del Santo Grial y yo veo que aquello está muy limitado, está muy incompleto, que hay que ampliar. Y me lanzo a escribir 2 o 3 folios que luego se convierten en 30 y que luego se han convertido en esta obra. Ese ha sido un poco el proceso. Bien, pero eso, todo partía de una necesidad de transmitir, de compartir, de crear y sobre todo esta búsqueda de verdades y una llamada al despertar de conciencia, de esa semilla crística en nosotros, que es, digamos, para mí el eje conductor del libro. Bien, ahora quiero decir que esta investigación no es lo que podríamos llamar una investigación científica, académica, en el sentido más literal de la palabra, o como hemos estado acostumbrados a hacerla los que hemos vivido en ese ámbito académico, sino que es una investigación indagativa, es cualitativa, de fuentes documentales y vivenciales, tanto de Occidente como de Oriente, que para mí este ha sido el gran descubrimiento. Y ahora ya voy a pasar, después de ver esos motivos sintéticamente, pero que en el libro lo tenéis con la introducción todo un poco más ampliado, posiblemente encontréis más razones que las que yo estoy ahora aquí desgranando. Bien, pues ahora quisiera hablar de eso, cómo he ido descubriendo verdades veladas. El contenido temático que el libro tiene, como muy bien explicado el profesor Roberto Rijo, pues consta de 13 capítulos o quantums de información. Y para entender esta historia, pues la tenemos que entender desde seres en que somos en evolución, todos. Todos pasamos por primaria, secundaria, etc. Incluso universidad, vamos pasando por diferentes niveles. Aquí nos va a pasar igual. No es todo conocido, no está todo sabido y por lo tanto hay algunas cosas que es preciso remodelarlas, rehacerlas, buscarlas y a ver cómo nos interpelan ahora. Bien, veremos eso, que son desafíos. Lo que se nos ha presentado es un gran desafío y ante eso estoy sabiendo que puedo tener, pues, digamos, como gente que apoyará esto y gente que a lo mejor no estará tan de acuerdo, pero todo vale y todo es posible en este momento. Bien, ya he dicho que arranco de ahí, de ese manual del Santo Grial, limitado. Y escribo algunas cosas sobre el Grial. En primer lugar, hablo de la copa de bendición que tenían los hebreos. Todos los hebreos en su casa tenían una copa de bendición. Y Jesús también, es la que utilizó en la última cena.
aunque nosotros la vemos muy adornada, pero la parte superior, esa copa es la auténtica. Lo demás son accesorios que se han ido añadiendo a través del tiempo y según dónde han estado y quién la ha tenido, sobre todo por la nobleza, gente noble que la tuvo escondida en algunos momentos en su casa. Bien, el interés por el grial arranca de las leyendas y de los trovadores medievales, incluso de obras literarias que se escribieron en el medioevo, también las leyendas del rey Arturo, con sus caballeros de las 12, los caballeros de la mesa redonda, 12 caballeros que eran ellos, pues estuvieron muy volcados en la historia del grial. Lo que sí que está claro es que hay un intento de búsqueda, un intento de buscar la perfección, de ser la raza arcoíris con colores solares que despiertan a través del santo grial lo que nos dice el Apocalipsis de San Juan. Y también lo expresa muy bien Wagner. Fijaros que los tiempos tan lejanos. Wagner dice en su Parsifal que es el discípulo el que ha de prepararse para recorrer el camino del mundo, el sendero por el mundo. Y en este preludio de su obra, de 8 minutos, lo explica y lo canta magníficamente. Bien, el recorrido del grial, muy brevemente. Roma, San Juan de la Peña, también en España, Zaragoza, donde estuvo bastante tiempo, y luego hay un interrogante. Unos piensan que fue a Barcelona, pero las últimas investigaciones, a lo mejor de 3 meses, dicen que fue una equivocación, no estuvo en Barcelona. Y es un profesor bastante reconocido, pero bueno, yo como ya lo había puesto, pues ya no podía eliminarlo. Pero Beltrán se llama de apellido, el que tiene esta equivocación. Pues no, directamente de Zaragoza vino a Valencia. El rey Martín el Humano quiso que viniera aquí. Y llega en 1424, aunque la escritura de la donación a la catedral de Santa María de Valencia y su depósito en la capilla del Santo Cáliz se hace 3 años después. Bien, ha habido muchos congresos, ha habido muchas investigaciones y a través de todas esas marcas de los canteros medievales, de la numismática, de los acrósticos, documentos, etc., está claro que es una copa representativa de la tribu de Judá, del linaje de Jesús. Y como lo tenemos aquí, pues el camino del Santo Grial se establece entre Zaragoza y Valencia. Valencia y Zaragoza. En el 2002, pero se está ahora como insistiendo mucho en que este camino tome un nuevo brillo. No solamente turístico, cultural, sino más espiritual. Y dicho esto, con estas notas del grial como cuenco, copa o cáliz, me llevan a rememorar lo que podemos llamar el grial vivo, María Magdalena. Pero antes vamos a hablar y a caminar con Jesús el Galileo. Bien, caminando con Jesús el Galileo, con Yeshua, lo primero que vamos a ver es que en su vida aparecen cinco grandes ciclos o iniciaciones, que como señala el maestro tibetano Dujal Kul, son el nacimiento en Belén, el bautismo en el Jordán, la transfiguración en el Monte Tabor, crucifixión en el Gólgota y resurrección, aunque tuvo otras grandes experiencias cumbre menos conocidas, pero de las que yo luego me voy a referir. Jesús era hijo de María o Mariana. Su madre se llamaba así, aunque la conozcamos por María, tenía todos esos nombres. Realmente el bautismo es mariano. Y también hijo de José ben Jacob, nombre de su padre, alto cargo en la orden esenia. Y María, su madre, también fue educada en la orden esenia y en la escuela de misterios de Isis. Bien, ya tenemos aquí una referencia importante de lo que él va a beber en sus años jóvenes, de niño, mejor dicho, pero continuará su enseñanza, su formación con los esenios, los que tuvo muy cerca.
Y es muy importante ahora, para mí esto ha sido un gran descubrimiento, la de los abuelos maternos, conocidos por todos, como Ana y Joaquín, y ya está, y ahí nos quedábamos. Pues bien, estos eran unos grandes iniciados esenios. Conocían la venida del Mesías, lo sabían con anterioridad, eran psíquicos, y cumplieron el plan de sus almas. Y así educaron a su hija María, la madre de Jesús, Mariana, y también a su nieto Jesús. Yo sí que quiero decir que Ana, la abuela de Jesús, esa gran desconocida, vivió en el Monte Carmelo, formando a jóvenes en esas enseñanzas tan antiguas que luego, como veremos, se remontan a Akenatón y posiblemente a la Pilarquía. Y ya es hora de descubrir a esta insigne esenia, Ana, la abuela de Jesús. Bien, Jesús, vamos ahora concretamente a su figura. Parece ser que procedía del sistema estelar de Sirio y tuvo que reducir su frecuencia para adaptarse a la Tierra y para cumplir su misión. Él era un ser estelar, por lo tanto. Él tenía que venir a anclar la energía crística en este planeta Tierra. Era un mensajero, un Madhama o un maestro, como queramos decir, enviado por el Padre. Y para cumplir esta misión, los médicos genetistas, médicos del espacio y físicos cuánticos, lo que nosotros hemos entendido por reyes magos, sabios, astrólogos, con un nivelador de frecuencias, tuvieron que adaptar su frecuencia, tuvieron que adaptar su ser tan elevado para que pudiera estar en esta tierra. Y así Jesús nace en un Bethsai o cueva esenia, cerca de Belén. Sabemos que cerca del año 6-7 a.C., más o menos. No está clara la fecha. Los evangelios no la recogen con precisión, no dan una fecha exacta. Lo que está claro es que no fue en diciembre, porque en diciembre lo que se celebraban eran las fiestas paganas. Y posiblemente fue en el mes de Nisan, que es marzo-abril, es decir, bajo el signo de Piscis o de Aries. Aunque muchos hablan de la venida de Jesús un 21 de agosto, y esto es defendido por insignes escritores como Licerio Moreno, Juan José Benítez y otros. Bien, lo que sí que sabemos, aunque la fecha sea incierta, es que en esa época había una configuración astrológica de Saturno-Júpiter, que da, de alguna manera, esos signos dan un liderazgo religioso, espiritual, político y científico también. Se llama la conjunción del Mesías y también la conjunción de los Rosacruces. Estaban Piscis en ese momento, pero esta configuración, fijaros el detalle, se ha vuelto a dar ahora en Acuario. Entonces, el 21 de diciembre de este último año, 2020, se dio esa configuración. Quiere decir que entramos en la era de Acuario. Otra cosa será que la vayamos consolidando, porque un cambio de era, un cambio de paradigma, supone, como sabemos, cuando hemos estudiado todo el tema de los cambios paradigmáticos en educación también, que es un acoplamiento y hay que repensar lo nuevo, cambiar lo viejo y sobre todo cambiar la conciencia. Bien, Jesús vino al mundo y hubo una gran fiesta en los cielos y en la tierra. Apareció la estrella de Belén. Fue una configuración que se formó, la estrella de Belén, de Salomón o de David, que algunos han creído que era el planeta Halley. No, ese planeta ya había pasado, ese cometa, perdón, me he equivocado. El cometa ya había pasado hace unos años. Bien, esta estrella es una estrella de 6 puntas y fue honrada por los maestros Melchor, el maestro Moria, actualmente, Gaspar, el maestro Kutubi, actualmente, y Baltasar, el maestro tibetano Dujakul. Por pastores, por lugareños, por gente que presenciaron este fenómeno. Pero sí que quiero hacer aquí, o resaltar, la importancia que tiene el que nosotros podamos conocer
por documentación escrita, podamos conocer que estos tres grandes que hemos llamado los magos, la noche de los Reyes Magos, que nos hacían los regalos y que tanto nos ilusionaba a todos, pues que es la unión de tres grandes seres muy evolucionados: el maestro El Moria, el maestro Kuthumi y el maestro Lukaku, que son los maestros que nos trajeron la enseñanza de la teosofía a través de Elena Blavatsky, que fue la que realmente fundó esta sociedad en 1875 y luego a través de ellas expandieron y de ellos se expandieron estos conocimientos. Bien, Jesús fue educado por sus padres, por sus abuelos, por los esenios, sobre todo de Heliópolis, de Egipto, porque fue donde tuvo el primer lugar de vivienda, de vivir, de su crianza, porque claro, no podía volver a Egipto por la persecución que había, pero luego ya, una vez volvieron, siguieron estas enseñanzas desde los 7 años en el Monte Carmelo, para ser instruido allí por la fraternidad esenia. Aunque su nombre era José, de nacimiento, como su padre, Yusuf, él se presentó allí en la fraternidad, se presentó como Yeshua. Él entendía que él tenía que tener el nombre de Yeshua, de Jesús. Pero Yeshua de Yusuf, unía de Jesús. Y allí, además, en esa fraternidad, pasado un tiempo, se le reveló su nombre cósmico, Sananda. Por eso a veces, ya en algunos escritos hace referencia a él como Jesús Sananda. Bien, sobre los esenios tendremos ocasión de hablar más adelante, porque cada vez hay más información. Y ahora yo aquí me he lanzado a una pregunta. ¿Qué sería interesante destacar sobre la vida de Jesús y de Yeshua? Aunque toda su vida es muy interesante, es impresionante, pues bueno, yo sí que quiero destacar alguna cosa que ha sido menos desconocida y a mí me ha supuesto pues una gran emoción el poder encontrar estas situaciones que no nos han sido reveladas por documentos escritos oficiales o tan oficiales. Bien, él tuvo unos años de formación, de viajes, de iniciaciones, desde los 13 hasta los 30 años, los años perdidos de Jesús, que todos hemos oído en los evangelios, los años perdidos. Estuvo Jesús 17 años. ¿Qué pasó? ¿Quién le instruyó? Claro, aquí nos hemos hecho muchas preguntas durante mucho tiempo. Pues bien, Jesús, además de estar con los esenios, en esta etapa hermética, estuvo en Gran Bretaña, recibiendo enseñanzas de los druidas, de los sacerdotes druidas, porque su tío José de Arimatea, supongo que os suena, José de Arimatea lo era, y otros familiares que también fueron con él allí, a Gran Bretaña. Y más maestros espirituales que encontró. En este momento se despertó en él esa parte de la sabiduría de la diosa que los druidas tienen tan presente, esa parte del divino femenino. Bien, después él viajó a Oriente y esta etapa es muy interesante, la etapa de su viaje a Oriente. Está muy documentada, más de lo que nos creemos. Las obras de Nicolás Notovich, las obras de Andrea Faber-Kaiser, español, que lo podemos conocer, de Fina Ansay, de Daniel Merois, canadiense, y también de un ruso, Nicolás Noevich, que también da cuenta en algunos momentos de las enseñanzas por los documentos que se fueron hallando en distintos monasterios. Bien, él allí en Oriente, salió, claro, de su país, Palestina, atravesó por Grecia, la zona de Pakistán, hacia la India, y llegó hasta Cachemira. Durante todo este recorrido fue aprendiendo muchas cosas que las tenéis escritas, y yo, claro, tengo que sintetizar con necesidad. Pero tuvo contacto con grandes maestros, y grandes maestros que le enseñaron
enseñaban y él enseñaba. Él conocía allí la doctrina de Buda, le llamó mucho la atención y asimiló las enseñanzas de Buda en ese momento también. Luego también hubo otro maestro, Babaji, que lo era de su abuelo Joaquín, con el que también tuvo mucho contacto. Y para mí, otro gran descubrimiento fue que junto con el maestro El Moria tuvo acceso a Shambhala. Shambhala es el lugar donde la voluntad de Dios es conocida. Normalmente le llamamos Shangri-La, la Isla Blanca, un lugar mítico, pero que en el plano etérico, como ciudad hoy, cabeza de toda la red de ciudades intraterrenas, de la red de Abarca, pues está cumpliendo un papel importante con seres muy evolucionados, de grandes dimensiones. Bien, él incluso tuvo acceso a lo que llamamos el Festival de Huesa, la luna llena, que se celebra en los Himalayas, y bueno, tuvo allí muchas experiencias que las podéis leer. Regresa a Palestina, cuenta a su familia este viaje tan maravilloso, y luego en el monte Sinaí empieza otra vez toda una serie de iniciaciones. Hay que destacar su periplo por los templos del Nilo. El Nilo es la columna vertebral de templos iniciáticos. Los que hayáis estado allí en Egipto lo sabéis muy bien. Que empieza en Óxido, empieza en Nubia y la cabeza en la desembocadura del río. Se contenta muy bien con la Esfinge como guardiana de secretos ancestrales y también entra en la Gran Pirámide. Pero quiero ahora destacar algo que a mí me pareció muy profundo, muy desconocido, pero que vale la pena que lo lea literalmente, que fue lo que él experimentó en Abidos. Sabéis que es el lugar del templo de Horus, el esposo de Isis. Quien haya ido a Egipto lo recordará. Bien, Claire Heston nos dice en relación a esto: en las cámaras secretas de Abidos se reunió con seres iluminados que han dirigido el implante de los códigos de la ascensión en el ADN humano, incluyendo a Kenaton. Se sometió a la iniciación de los elementos tierra, aire, fuego, agua y éter. Se internó en la estructura atómica de su cuerpo y encontró que todo el cosmos estaba contenido dentro de él. Estudió la trama infinita de luz de la matriz de ascensión, llamada la flor de la vida. A través de la comprensión de los campos electromagnéticos de la geometría sagrada, recibió el mantra: yo soy la resurrección y la vida. Bien, luego ya Jesús empieza su vida pública, como sabemos, con el bautismo en el Jordán por Jonatán, su primo, Juan, y por otros discípulos. Y también otros discípulos se bautizaron con Juan, incluso María Magdalena se bautizaba en él. Era la discípula preferida y era la esposa legítima de Jesús. Esto lo sabemos por el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe, y por muchas más documentaciones e informaciones que podemos encontrar. Bien, ya con un enfoque es que no sé si se distorsiona mucho. Los del final, Luis, si no me lo decís, por favor, que aquí se oye mucho, pero eso no sé, como está la lluvia, bien. Bueno, ahora con un enfoque más metafísico y espiritual, quiero entrar en algo muy sintético pero muy importante, que es la última cena de Jesús con sus apóstoles, pero también, y hay constancia, con sus amigos, con hombres y mujeres de su círculo más íntimo. Allí realizó una alquimia espiritual, una transmutación del cuerpo físico, contactando con otros mundos y lugares sagrados, mostrando la luz del camino en un largo discurso de amor que él en ese momento recogió toda su enseñanza y la mostró para que el mundo supiera lo que era.
hablándonos de ese camino de la búsqueda de perfección, de un fuego invisible, de una invisible sanación, etc., a través del santo grial. Bien. José de Arimatea aquí también tiene un papel importante, porque es el que en este cáliz, en este grial, recogió la sangre de Jesús en la cruz. Después de que él, pasando todo el proceso que había pasado, como sabemos todos, tan doloroso, pues seguía sufriendo, pero lo adormecieron. Siempre tenía alguien cerca ayudándole, apoyándole, José Señor. Y para evitarle más sufrimiento, pues lo adormecieron, con una dormidera, digamos, para que él pudiera realmente soportar aquella masacre que se le estaba haciendo. Bien, de todos es conocido el hecho de la muerte de Jesús, de su resurrección y su primera aparición a su predilecta María Magdalena, su compañera. Él se mostró también luego a otros discípulos, a otros amigos que lo habían acompañado durante su vida pública, y a los que les infundió una nueva energía a través de los dones del Espíritu Santo, que también conocemos. Y antes ya había vivido el proceso que hemos llamado de ascensión, a los 40 días de su muerte. Jesús comienza una nueva etapa, expandiendo su doctrina de amor supremo a través de países que conducen al cercano y lejano Oriente, y fue acompañado en este momento por su madre María. Transitó con ella hasta Pakistán, en la vía Martino de Jesús. Transitó hasta Pakistán y por tierras de Cachemira, cerca de India, donde vivió muchos años. Algunos dicen que su tumba está allí. Un amigo mío, el doctor Verdú, tenía que venir hoy, luego no ha venido, por aquello de los acoples de la sala, que sabéis, y disculparme que he tenido que realizar, pero él se ha ofrecido a dejar su sitio. Pues él visitó esta tumba. Entonces la veneran los cristianos, la veneran los judíos, la veneran los musulmanes. Hay un interrogante. Para ellos sí que es la auténtica tumba de Jesús. Para otros la tumba de Jesús sabemos que está en sitios de Israel. Santo Sepulcro, posiblemente también en el Monte de los Olivos. Hay algo ahí que se nos escapa y que habrá que desvelar en algún momento para que tengamos la verdad total. Bien, pues hasta aquí hemos caminado un poco con Jesús, pero ahora vamos a hacerlo con María de Magdala, con Miriam, con María Magdalena. ¿Quién fue esta enigmática y carismática mujer? Pues ha sido una gran desconocida. Y lo que es peor, vilipendiada. Porque, como sabemos, muy poco reconocida por las instituciones, marcada por el rol que ya le habían predeterminado en aquella sociedad más patriarcal, en la que ella vive. Ahora podemos saber que ella es Sofía, es la sabiduría cósmica, es un ser inteligente, un ser estelar, un ser iluminado, custodia del santo grial. La sangre real la habitó en ella, es amor en acción. Y también hay aquí discrepancia con sus padres. Para unos, pues fue Cleofás, y su madre Elizabeth, la egipcia, y que vivieron en Magdala, de aquí el nombre de Magdalena, que significa, Magdala significa torre, por eso lo veis en escritura, en muchos sitios en disciplina, vivieran, pero se trasladaron luego a Asuán y realmente es desde donde su madre, que ya era una iniciada en sí, pues también quiso que su hija lo fuera. Por eso María de Magdala fue educada en la Escuela de Misterios de Isis, donde estudió medicina, matemáticas, gramática, filosofía, astrología, música y técnicas espirituales.
Bien, todos los estudios la convertirían en lo que llamamos María, Miriam o Magdalena. Esto entonces era un grado de conocimiento. Y lo que sí que ya hemos de señalar como algo ineludible es que hubo una boda sagrada. El Evangelio de Felipe la relata. El mismo Evangelio de María Magdalena, así como otros documentos, nos muestran su vínculo con Jesús, este vínculo sagrado. Su matrimonio legítimo fue oficiado por su tío José de Arimatea, por el rito essénico. Y algo que no sabemos, pero que yo también he ido descubriendo, lo que siempre hemos llamado las bodas de Caná fueron las bodas de Jesús y María Magdalena. La autoría de María, la Virgen María lo reconoce, ¿verdad? El vino, se han quedado sin vino, y una invitada va a ser, es la madre de esta pareja, la peruana. Bien, sobre su descendencia, tema muy polémico, se han barajado muchas hipótesis. Unos sostienen que tuvieron un hijo, otros que dos gemelos. Pero el parto general también en algunos sitios parece estar representado, pero la hipótesis o las teorías que más se están defendiendo, que más se conocen, es que tuvieron 3 hijos, 2 varones y una chica llamada Sara, que es de la que más se ha especulado, de la que más se ha hablado, y de los otros muy poco. Parece que el mayor se fue con José de Arimatea hacia Britania y fundó allí la iglesia cristiana primitiva. El otro pequeño, aunque estuvo mucho tiempo al cuidado de su hermana, pero su madre, parece que fue por Europa, y luego incluso se cree que pasó también a la zona de India, pasos que había recorrido su padre, con el que se comunicaba, como eran psíquicos, telepáticamente, y podía recibir enseñanza directa de su padre a estos niveles. Bien, ahí queda eso. Cada uno tendremos nuestra perspectiva, nuestra visión, pero parece ser que incluso la flor de lis, cuando aparece tan marcada como prototipo de María Magdalena, está representando a sus hijos. Cada pétalo sería un hijo de este matrimonio. Bien, para un poco saber cómo se ha tratado oficialmente este matrimonio, esta descendencia, a esta persona, pues lo primero que yo he encontrado ha sido la obra de Pedrós, que nos dice que en el Congreso de Elvira, cerca de Granada, en torno al año 300-324, no hay acuerdo, se decretó que María Magdalena era una prostituta. Así, sin más. Pero para otros, pues con sus dudas, resulta que siguieron esta línea y que fue, como sabemos, muy vivenciana, definitivamente, por el Papa Gregorio I en el año 591, estamos en el siglo VI. Él lo hizo, además, creo que fue en San Juan de Letrán, en una homilía, que estaba allí celebrando una misa, pues ya le puso el título y sin más. Y han de pasar muchos años hasta que haya sido rehabilitada en 1969 por el Papa Pablo VI, que además de confirmar su festividad, que ya se celebraba el 23 de julio, pues le quitó el título de penitente. Luego será Juan Pablo II quien la declara apóstol de los apóstoles. Tal como aparece en los evangelios gnósticos, ahí sí que está escrito que ella es apóstol de los apóstoles, en esos evangelios apócrifos de carácter gnóstico. Y Francisco I, nuestro actual Papa, desde el 2016 la denomina apóstol de los apóstoles y también la propone como apóstol de misericordia y como modelo de vida. Bien, aquí tenemos ya unas pinceladas. Vamos a proseguir. María Magdalena, hay también cosas de ella que nos interesa saber y que hemos ido descubriendo. Es que viajó desde su país natal, viajó por
una necesidad forzada, porque la iglesia primitiva estaba empezando, estaba muy perseguida y, de acuerdo con Jesús, ella se fue para el sur de la Galia y Jesús hacia Oriente. Bien, en este tiempo, con tantas revueltas, era necesario huir del reino y que fuera al país de Cana, o la Galia, como se llama, su Francia. Entonces, en las embarcaciones, José de Arimatea y María Magdalena cogieron a su descendencia, a sus amigos más cercanos y emprendieron este camino, con todas las inclemencias del tiempo. Pasaron por nuestro mar Mediterráneo, porque es un mar sagrado. Algunos dicen, y en un libro muy próximo a publicarse, la autora afirma que pasó por Valencia. Yo solo sé que en esta zona tenemos muchas ermitas dedicadas a María Magdalena. Yo recientemente visité la de Montpoma. También está San Castellón y muchas por aquí, por todo el Mediterráneo. Bien, ellos desembarcaron en el sur de Francia, en la playa llamada Saint-Marie de la Mer. Allí se puede visitar una iglesia donde en un folleto editado por la misma iglesia, lo quise traer, habla de este viaje. Está su barca en el folleto, con gente, está Sara Cama, Sara, la hija de ella, y por lo tanto, con estas personas, con estos discípulos, se establecen por las zonas de lo que se ha llamado Languedoc, el país cátaro, para ir difundiendo el legado de Jesús. Es de interés el que nosotros sepamos que dentro de las zonas en que ella estuvo, fue cambiando en algún tiempo hasta que al final de sus días, bueno, al final de sus días, ya 40 años casi, se refugió en una cueva cerca de San Maximí, donde hay una basílica que yo tuve ocasión de ver, donde María Magdalena terminó sus días, pero allí ella pudo transmitir su conocimiento oculto, el que le había llegado realmente y directamente Jesús, y que a los otros discípulos les enseñaba lo que él creía que podían comprender. Jesús no a todos enseñó igual, sino que había círculos, los 12, los 72, los 120, los 320, tenían sus círculos, según el nivel de evolución, según su frecuencia migratoria, él les enseñaba unos contenidos u otros. Bien, entonces ella aquí digamos que se estableció y recorrió distintos lugares. De algunos podemos dar cuenta porque personalmente los he visitado. René Le Chateau quizás el más enigmático, el más emblemático, tiene muchos signos que hablan de ella. La Torre de Betania, la iglesia dedicada, ya tenía el nombre antes de que la remodelaran a María Magdalena, y allí encontraron documentos importantes al remodelarla. Documentos que no han sido revelados todavía, están secretos, posiblemente en los archivos secretos del Vaticano. Pero lo que sí es cierto es que este cura pues enriqueció muy pronto, porque esos documentos eran muy comprometedores y están bajo llave. Pero esto es así. Bien, otros lugares importantes son también la montaña de Huarache, una montaña mágica que cualquiera que se acerque allí puede conocer sus misterios. Y luego por el país cátaro podemos encontrar todas las tierras del Languedoc, como Carcassona, que algunos la podéis conocer, Alep, Leveil, Montsegur, quizá es el foco más importante de una gran cultura, para algunos la más importante de Europa después de Bizancio en aquella época, y los cátaros que allí habitaban en Montsegur y los de toda la zona del Languedoc veneraban a María Magdalena.
Yo personalmente he visto vidrieras en ese país de María Magdalena en church, preciosas, entrando a la derecha. Hay una que relata toda la historia. Si vais, fijaros en ella, que vale la pena. Luego también lo venden en un librito. Bien, a los cátaros les llamaron los hombres buenos, les tacharon de herejes, porque en ese momento pues tenían un poder de una espiritualidad tan alta que molestaba a la Iglesia y al Papa. Y como molestaba, pues, y sabían muchas cosas, pues quisieron de alguna manera exterminar. Fueron asediados toda esa zona y el último reducto fue Montsegur. Entonces, sí que hubo una noche, 16 de marzo, donde consiguieron 4 cátaros escapar con documentos muy valiosos. Algunos dicen que era el tesoro de Jerusalén, otros dicen que eran, pues eso, materiales que ellos habían podido reunir, pero a mí, incluso el Santo Grial lo sacaron ellos. De allí. A mí lo que me llama la atención es lo que nos dice Carmelo Ríos, y que me acaba de llegar un libro en este momento, no sé si él lo dirá, pero yo cuando lo he oído me gustó mucho, y lo que dice Carmelo Ríos es que no eran perseguidos por lo que tenían, por esos supuestos tesoros materiales o a lo mejor espiritual, sino que eran perseguidos por lo que sabían, y lo que sabían estaba en su corazón, estaba en la transmisión directa, de boca a boca. Esto me parece que es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, en el catarismo a María Magdalena se le venera como la madre de la nueva Iglesia cátara, como instructora, protectora y portadora de Jesús el Cristo. Y ella sí, la verdad es que ejerció como mujer medicina, como mujer sanadora, como maestra, como sacerdotisa, consagrada al plan divino y escribiendo su propio evangelio, aunque está muy fragmentado y muy perdido. Solamente se han podido recoger 18 fragmentos y aparecieron en el Cairo a últimos del siglo XIX, 1800, no recuerdo ahora el año, pero bueno, aparecieron en el Cairo y ahí han ido pues, siendo muy secretos, pero ahora ya yo los tengo, los iba a traer y luego no los he cogido, pero tengo 2 versiones y están en librerías que quieran tenerlos, claro. Bien, hay una enseñanza que a mí también me gusta mucho del círculo interno de Jesús, de esos esenios a los que él transmitió mucha enseñanza, y un esenio le dice al otro esenio, pero con palabras de Jesús, lo que yo también voy a decir ahora literalmente, y que nos resume mucho de lo que hemos dicho. Dice así: delante de ti tienes la respuesta, hermano esenio, compañero de camino. Ella y yo somos uno desde siempre, por siempre y para siempre. 2 en 1, totalmente enamorados, enamorados. Mi sabiduría es la suya y su amor es el mío. Es una danza constante e infinita. Sí, escondí mi enseñanza y la esencia crística en un cuerpo de mujer, y el enraizamiento de esta semilla se manifestó a través de ella. Este es el gran secreto. Ella es mi santo grial, donde he volcado mi enseñanza y mi semilla, que florecerá en el momento adecuado. Toda mi cristicidad germinará en su útero de amor, en su cálida luz. Ella será mi prolongación, mis manos y mis pies. Bien. Sabemos que esto, sin palabras, esto es para meditarlo tranquilamente cuando lo leáis. Hay muchos símbolos asociados a María Magdalena, ya voy acabando, como son la flor de lis, el tarro de esencias, el libro del conocimiento, que lo vemos, todos estos símbolos los vemos en pinturas, en esculturas, en la iconografía, en altares, incluso en vitrales. Bueno, y ya termino con esto, porque sí que quiero decirlo, y para acabar, porque me están pasando, que hay que terminar y tengo que recortar, pero recorto un poco
son unas cosas que quería decir, que somos conscientes de que ellos fueron y son en este tiempo. Ellos son ahora también en la edad de Acuario y por eso está María Magdalena tanto rememorándose. Y yo sí que quiero por lo menos terminar con los arquetipos que la definen. Y esto quiero decirlo pues desde mi corazón porque conforman la unidad de lo que es su ser divino. Podemos afirmar sin lugar a dudas que María Magdalena es testigo directo de la vida, enseñanzas y resurrección de Jesús, discípula, apóstol y maestra de maestros, por su entrega total al camino, unión sagrada al Cristo Jesús, apóstol de los apóstoles, mensajera divina del legado místico, mujer pionera en la defensa del sagrado femenino, una gran iniciada en perfecta unión por su sagrado masculino, son almas gemelas. Custodia portadora del Santo Grial, mujer medicina, madre de madres, musa divina, gran sacerdotisa de la noxis cristiana, iluminada por el fuego del Espíritu, aguadora de la energía femenina de la era de Acuario y diosa del amor. Pues ella es amor en acción. Bueno, y ya termino con esto. Mi gratitud a todos por escuchar este mensaje de Yeshua y de Miriam. Shalom, 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 como dirían ellos. Y vamos a dejar que esta obra de la pareja sagrada cante a nuestros corazones. También es un homenaje cantando para que nosotros podamos pues, disfrutar de todo lo que hemos oído y tranquilamente después podamos leer el libro.